Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Derecho Penal. En esta ocasión vamos a analizar algunas cuestiones referidas a los delitos de omisión del deber de socorro previstos en los artículos 195 y 196 del Código Penal. Estos delitos están ubicados en el título 9, cuya rúbrica es de la omisión del deber de socorro, y tradicionalmente se ha entendido que protegían un bien jurídico localizado en la solidaridad entre las personas. En el artículo 195 se prevé un delito común de omisión del deber de socorro, y de otra parte, en el artículo 196 está localizada la omisión de este deber de socorro cuando el sujeto activo es un profesional sanitario. Veamos en primer lugar cuáles son los elementos del delito de omisión del deber de socorro previsto en el artículo 195. Este artículo contiene tres apartados en el que se incriminan comportamientos omisivos por parte del sujeto activo. El apartado primero dice: el que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave cuando pudiera hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de 3 a 12 meses. Los principales elementos de este delito son los siguientes. En primer lugar, la existencia de un peligro manifiesto y grave. En segundo lugar, que la víctima se encuentre en una situación de desamparo. Y en tercer lugar, la capacidad de socorrer del sujeto activo. En primer lugar, por tanto, es necesario que exista una persona en una situación de peligro. Y este peligro ha de ser manifiesto y grave. Que el peligro sea manifiesto significa que ha de resultar perceptible por un ciudadano medio. La gravedad implica que ese peligro presenta una entidad suficiente, pero también la idea de inminencia de ese daño. Por otra parte, y en segundo lugar, la víctima ha de encontrarse en situación de desamparo. La persona desamparada será aquella que no puede auxiliarse por sí misma, pero también, además, la que no cuenta con otra que sí puede prestar ese auxilio. En este sentido, podría entenderse que la víctima no está desamparada cuando ya ha fallecido. En este caso, además, tampoco se daría el peligro. Tampoco existiría desamparo cuando ya está atendida por terceras personas. Así, podría no existir un delito de omisión del deber de socorro cuando el sujeto es consciente de que la víctima está siendo atendida. Sin embargo, no bastaría con conocer que existen terceros próximos a esa víctima, puesto que esto último no implica necesariamente que alguna de ellas la socorra y, por tanto, que deje de estar en esa situación de desamparo. Me refiero ahora, en tercer lugar, a la capacidad de socorrer del sujeto activo. Este elemento es sin duda el fundamental en este delito, puesto que constituye el presupuesto de su existencia. El sujeto activo ha de poder socorrer a quien se halle en situación de peligro. Ocurre, además, que si el sujeto no puede cumplir con ese deber de auxiliar, se origina otro deber: demandar auxilio ajeno. Este otro deber, la omisión de la demanda de auxilio, lo vemos a continuación. El segundo apartado del artículo 195 tiene previsto precisamente el delito de omisión de la demanda de auxilio. Cuando el sujeto que tiene el deber de auxiliar no puede hacerlo, tiene la obligación de solicitar esa ayuda a otra persona. Dice este apartado segundo: en las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno. Se trata de una figura que entrará en juego de manera subsidiaria, esto es, el sujeto conoce la situación de peligro manifiesto y grave de la persona desamparada e, impedido de prestar socorro, tampoco lo solicita a otras personas. Muy interesante es también el tercero de los apartados del artículo 195. Este apartado dice: si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, la pena será de prisión de 6 meses a 18 meses. Y si el accidente se debiera a imprudencia, la de prisión de 6 meses a 4 años. En este caso, el sujeto que omite el socorro ha causado previamente la situación de peligro a través de un accidente fortuito o imprudente. Por otra parte, además del delito de omisión del deber de socorro del artículo 195, el artículo siguiente prevé un delito semejante cuando el sujeto activo es un profesional sanitario. Dice este artículo: el profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o abandonare los servicios sanitarios, cuando de la denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas, será castigado con las penas del artículo precedente en su mitad superior, y con la de inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión o oficio, por tiempo de 6 meses a 3 años. Sujeto activo de este delito ha de ser, como decía, un profesional sanitario. En este sentido, se trata de un delito especial. Y además,
Es un delito especial propio, puesto que no existe un delito común correlativo que pueda ser realizado por particulares. Por otra parte, el comportamiento típico puede realizarse de dos formas: denegando asistencia sanitaria o abandonando los servicios sanitarios, siempre que en ambos casos se derive un riesgo grave para la salud de las personas. En todo caso, este profesional sanitario ha de estar obligado a la prestación de la asistencia o a permanecer en el servicio. Terminamos con esto las reflexiones sobre los delitos de omisión del deber de socorro y nos emplazamos para un próximo vídeo donde podemos analizar diferentes cuestiones de derecho penal.